Buenos días, doctor. Hola, En esta ocasión nos encontramos con el doctor Orepani García. Le vamos a realizar una serie de preguntas, doctor. un gusto. Primeramente quisiéramos saber cómo es su acercamiento a la historia y a la facultad. Bueno, a la historia siempre tuve el gusto, la afición desde muy niño. Desde mi más tierna infancia, mi papá era un gran aficionado a la historia, sobre todo a la historia prehispánica. Era una persona que le gustaba eh, la escultura, el arte prehispánico y me acercó mucho a la sensibilidad estética, a la historia del arte. Y por ahí quise yo seguir ahondando en este gusto por la historia, sobre todo la historia del arte, inicialmente. A la facultad como tal, mi acercamiento también fue desde niño. Mi mamá era secretaria de la entonces Escuela de Historia, era secretaria aquí, y eso me permitió conocer a muchos de los maestros de aquella época y también de los alumnos que ahora son maestros, a gente que estudió en las primeras generaciones y conocer el entorno, la escuela, el ambiente y además también con las pláticas con estas personas, pues me fue motivando más a entrar a la escuela de historia, ahondando más en mi gusto por la ciencia histórica. También quisiéramos saber cómo fue su acercamiento a la docencia. Mm, yo Por supuesto que la historia y sobre todo los egresados de la Facultad de Historia tenemos la posibilidad de investigar, dar clases y también estar en la gestión cultural, pero me parece que de manera muy natural el historiador está vinculado a la enseñanza, a la reproducción del conocimiento histórico de este rostro, de esta identidad. Es parte de nuestra responsabilidad y me parece que la enseñanza es en gran medida, en casi la mayoría de los historiadores, consustancial a su formación. Yo no fui la excepción, me gusta dar clases, me gusta hablar de historia y pues eso me llevó a querer dar clases. Por supuesto, la parte de la investigación es importante, la parte de la gestión también, de la administración. Ser funcionario me ha tocado ser, pero la parte de dar clases es una fase muy bonita del profesional de la historia. A lo largo de su carrera profesional, ¿cuál siente que haya sido su mayor satisfacción? Me ha dado muchas satisfacciones la Universidad Michoacana en general y mi querida Facultad de Historia. En primer lugar, me permitió adentrarme de manera sistemática a la cultura, al conocimiento de la historia. Eso te abre mucho el panorama, no solamente reflexivo, sino de entendimiento de la realidad. Eso es una gran satisfacción personal que me dio el estudio, el entrar a la facultad, pero también la posibilidad de dar clases y también el ser historiador me abrió muchas puertas en otros espacios extrauniversitarios, inclusive en el gobierno del Estado, ya que tanto en la Secretaría de Cultura como en la Secretaría de Educación, y lo comento porque el historiador tiene herramientas que luego en otros espacios son requeridas y eso nos hace estar capacitados para
ayudar en otras instancias, en otras instituciones. Eso nos abre puertas. El poder estar en otros espacios donde se reconoce la labor del historiador, como la Secretaría de Cultura, insisto, la Secretaría de Educación, y aquí en la Universidad Michoacana, el ser secretario académico de la Universidad Michoacana, yo creo que ha sido de las grandes satisfacciones que me ha dado el ser historiador y egresado de mi facultad. Eh, ¿Tiene alguna anécdota específica dentro de la facultad que recuerde con especial cariño? ¿Alguna anécdota? Mm, Cuando yo era niño, mi mamá me llevaba a la escuela, estaba en el edificio R, y me llevaba en las tardes. Yo iba a la escuela en las mañanas y me llevaba y yo interactuaba con eh, los profesores. En ese entonces la directora era Esperanza Ramírez. Y me acuerdo que constantemente o de vez en cuando me pasaba a la dirección para contarme historias, sobre todo cuestiones relacionadas, porque yo ya tenía esa lógica de que me gustaba el arte, la arquitectura, los estilos, y ella me platicaba y me compraba unos cacahuates japoneses para sentarme la directora de la entonces Escuela de Historia para platicarme del barroco en Morelia. Y yo, pues muchas cosas no las entendía, pero estaba seducido por los cacahuates japoneses que me regalaba. Y yo ya la escuchaba desde entonces. Eso motivó mucho mi gusto también por la historia del arte. En sus años que ha pasado dentro y fuera de la facultad, ¿cómo ve usted el crecimiento de esto? Mm, A mí, yo tengo 25 años de los 50, como oficialmente, desde que entré como alumno. Por supuesto que estuve antes, como comenté, por mi madre. Eh, pero ya desde que yo entré como estudiante, he visto una evolución muy positiva este, en la escuela. Se ha profesionalizado mucho. Eh, los alumnos tienen acceso a una biblioteca de la cual nosotros no tuvimos acceso. La biblioteca, la primera biblioteca que se hizo, era director Alejo Maldonado. En el edificio R abrimos un salón, lo limpiamos nosotros el salón, llevamos libros, empezó a comprar libros, en un solo cuarto la biblioteca. Y nosotros navegábamos mucho para tener información. Ahora, si bien la actual biblioteca dista mucho de ser una biblioteca totalmente equipada con la información necesaria, siempre hará falta, por supuesto, información, eso está claro. Dista mucho, ya tiene una serie de colecciones, comodidades, internet, que afortunadamente hacen más profesional el paso, el estudio de la historia para ustedes. Es decir, se están facilitando, con lo cual esto va a permitir que ustedes puedan inicialmente arrancar con una mejor preparación. Este tipo de herramientas, el uso de las computadoras, el internet, la misma bibliografía, las condiciones propias del edificio. Nosotros compartíamos edificio con biología. En mi salón nosotros era en la tarde exclusivamente, en la mañana en el mismo salón estaba un grupo de biología y en la tarde nosotros de historia. Y para tener intercambio con docentes que era importante, de otros lugares de la Ciudad de México, de otras universidades o el extranjero, era muy complicado. Ahora la tecnología ayuda mucho
en eso. Que veo ha evolucionado, ha crecido, se ha profesionalizado y es algo que tenemos que defender. Porque algo que sí quiero comentar. Cuando yo era niño había una lógica, y que sigue estando por supuesto en la facultad, pero había una lógica generalizada de la necesidad de las humanidades, de las ciencias sociales como un elemento fundamental de la sociedad. Por eso se abrieron estas carreras, por eso se abrió hace 50 años historia. Me ha tocado ver, no, insisto, no desde la perspectiva de nosotros seguimos teniéndolo claro, pero me ha tocado ver una política en los últimos años, en los últimos 30 años, ahora está cambiando, por supuesto, en donde a partir del gobierno federal y en gran medida también a nivel mundial, se empezó a minimizar la importancia de las ciencias sociales. Fue paulatino, no nos dábamos cuenta. Lo cierto es que después de muchísimos años, más de 3 décadas de esa política, vemos ahora todavía en algunas autoridades cierta insensibilidad por el trabajo de los profesionistas de las ciencias sociales. Es algo que tenemos que defender. Si ellos no están conscientes, nosotros tenemos que hacerles ver la importancia de nuestra labor, esta labor de poder escribir la historia del pueblo de México, esta labor de dibujar el rostro, la identidad de nuestro país, de nuestra región, recuperar nuestra historia, y que luego algunos funcionarios, inclusive, desafortunadamente, inclusive en nuestra universidad, no ven la importancia de nuestro papel en la sociedad. Y eso es algo que se tiene que reflexionar mucho con estos 50 años y nos tiene que mantener unidos. Y tenemos que hacer ver que nuestra labor es una labor trascendente, es una profesión que proporciona identidad social, tiene una labor no en un sentido tan pragmático como en algún momento quisieran hacer las demás o todas las carreras de la universidad. De ahí que este 50 aniversario debe de ser también de reflexión sobre la importancia de la ciencia histórica para la sociedad y para nosotros un motivo de orgullo, pero también de defensa de lo que hacemos y de nuestra importantísima labor social. Pues solamente nos queda agradecerle, doctor, por su tiempo y por sus respuestas. Hombre, muchísimas gracias, a la orden. Muchísimas gracias.